y comenzaré haciendo alusión a la autoría compartida de esta intervención. La doctora Renata González, como pueden ver ahí, es de la Universidad Federal de Río Grande, es una profesora investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y la autoría también es mía, ¿no? Como el presentador ha dicho, el uso ético de la información en los planes de formación en competencias informacionales de las bibliotecas universitarias españolas. Es una investigación que estamos desarrollando la doctora Renata y yo en el contexto de Revium, la red de bibliotecas universitarias españolas. Y en este caso habla sobre el uso ético de la información. Esta investigación ha sido financiada por el Consello Nacional de Pesquisa brasileiro. Bien, me gustaría comenzar hablando no me resisto a comenzar sin mencionar un poco mis orígenes filosóficos, por eso quisiera comenzar con Sócrates, porque al fin y al cabo Sócrates es considerado el filósofo que inicia la ética en Occidente. Y Sócrates decía que el que obra bien lo hace porque tiene conocimientos, porque conoce el bien, lo bueno y lo malo. Y el que obra mal lo hace por ignorancia. A esta teoría se la conoce con el nombre de intelectualismo moral. La ética está, por tanto, en la base del conocimiento. La ética es necesaria en el ámbito del conocimiento. Es una necesidad. Es una necesidad para todos nosotros. Philip Kohn, que fue director en la UNESCO para la Sociedad de la Información, afirmaba que la Sociedad Mundial de la Información necesita una ética que se adecue a la cibercultura, que se ha originado, ¿no?, en esta Sociedad de la Información. Y pasó a denominar posteriormente a esta ética infoética. La infoética ha contado pues ya con una larga tradición de investigadores que han trabajado sobre ella. Por ejemplo, Capurro, por ejemplo, el doctor de aquí de la UNAM. Sí, me refería a César. Bueno, no tengo el nombre aquí apuntado. Pero bueno, la idea es que la infoética no es una nueva ética, sino que se debe apoyar en los valores éticos universales como la igualdad, la justicia y la dignidad humana, buscando ubicarlos de modo práctico en el contexto de la sociedad de la información. La ética de la información involucra aspectos individuales que atañen a la conducta del ser humano, aspectos profesionales que incluyen principios morales internacionales y aspectos relativos a la ética de la organización, que legitiman y ayudan a alcanzar los fines de estas organizaciones. Y desde luego en el ámbito de la biblioteconomía es de referencia citar la reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en la que se aprobó el Código de Ética para la Sociedad de la Información en el contexto del programa Information for All, IFAP. El trabajo que presentamos ha tenido como referencia, como ya he mencionado, a la red de bibliotecas universitarias, Revium, por un lado, y por otro lado, la idea de que la alfabetización informacional toma como una de sus competencias principales el uso ético de la información. Ustedes saben que la alfabetización informacional, o como aquí lo llaman alfabetización informativa, comprende 4 competencias fundamentales: acceso, uso, evaluación y comunicación de la información. Y la ética de la información transcurre transversalmente por todas ellas. ¿De acuerdo? Entonces, Revium y la comisión Revium está formada por todas las bibliotecas universitarias de España, todas las públicas y algunas privadas, ¿no? Y ha trabajado bastante el tema de las competencias informáticas e informacionales,
y en concreto nos gustaría citar aquí 3 documentos muy importantes, que son las competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado del año 2012, el Manual para la Formación en Competencias Informáticas e Informacionales de 2013 y sobre todo la definición de competencias informacionales, que son un conjunto de indicadores que se han elaborado y que identifican las competencias necesarias que debe tener un estudiante universitario relativas a la información. Entre ellas están, por supuesto, las competencias relativas al uso ético de la información, que son las que nosotros vamos a tomar como referencia en nuestra investigación. Por un lado hemos tomado como referencia, como digo, estos documentos, pero también los planes específicos de las bibliotecas, los planes específicos relativos a la formación, que tienen que ver con las bibliotecas que conforman la review. Estos son los indicadores elaborados por Review sobre usar la información de manera ética y legal. Por un lado, emiten los indicadores y por otro lado especifican los conocimientos que deben ir asociados a esos indicadores. Estos indicadores reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos relacionados con el acceso y uso de la información, conoce los conceptos básicos de la propiedad intelectual, derechos de autor, derechos afines y comprende lo que constituye plagio, reconociendo correctamente el trabajo y las ideas de otros, conoce el concepto de acceso abierto a la información, conoce los conceptos básicos relacionados con la intimidad, privacidad y protección de datos personales. Y los conocimientos asociados serían uso ético de la información, nociones básicas de la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor, los derechos afines, obras, derechos, sujetos y límites, el plagio y la honestidad académica, citar y parafrasear, acceso abierto y el movimiento PENACES, licencias libres tipo Creative Commons, derechos de autor en los entornos digitales, la privacidad de los datos personales, etcétera, ¿no? Bueno, y estos ya son los últimos indicadores relativos a publicar y difundir la información. Los indicadores serían: conoce los distintos tipos de trabajo académicos y técnicos, conoce y utiliza los sistemas de publicación, ya sean comerciales o en abierto, elige el medio de publicación y difusión y el formato que mejor se adapta al producto y a la audiencia, utiliza una firma normalizada en sus trabajos. Y los conocimientos asociados serían tipos de trabajos académicos y técnicos, trabajo de fin de grado, comunicación oral, póster, vídeo, etc. Sistemas y medios de publicación comercial, difusión en plataformas de acceso abierto, edición y normalización, revisión por pares y normalización de la firma. Nosotros hemos realizado una investigación tomando como técnica el análisis documental y como método el análisis de contenido. Las fuentes que hemos utilizado son la legislación nacional, directrices normativas y modelos internacionales para la formación al fin y páginas de las bibliotecas de las 75 universidades españolas que han servido como base para nuestra investigación. El periodo de recolección fue entre enero y febrero de este año 2006. Nosotros, obviamente, necesitábamos conocer ese plan de formación de las bibliotecas y consultamos estas páginas web de las 75 universidades de la red Review. Encontramos que solamente 69 de ellas informan de algún tipo de formación y que solo 16 disponen de un plan de formación en la página de la biblioteca. Entonces, finalmente nosotros nos hemos quedado con la muestra de estos que tienen plan de formación, porque es la única manera de que nosotros pudiéramos analizar el contenido. Estas son las bibliotecas que difunden su plan de formación en competencias informacionales. La Universidad de Alcalá, de Cádiz, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Córdoba, de Extremadura, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Oberta de Cataluña, de Valencia, de Valladolid, Nacional de Educación a Distancia, Universidad Loyola de Andalucía y Universidad de Sevilla. Aquí tienen el nombre de todos ellos. Y los resultados que hemos obtenido los presentamos a continuación. Un 56% presentan competencias informacionales en los objetivos y un 44% no lo presentan.
los planes que contemplan la ética de la información en los objetivos generales son inexistentes. Inexistentes totalmente. Planes que presentan contenidos acerca de ética de la información, nos encontramos que un 69% de estos planes tienen contenidos referentes a la ética de la información y un 31% no los tienen. Solamente un 6% proponen la realización de cursos exclusivos sobre el tema ética de la información. 94% no propone formación de ningún tipo sobre ética de la información. Planes que presentan indicadores, los indicadores que sugiere o que promueve Review, solamente el 25%, en contra de un 75% que no los presenta. Y planes que presentan indicadores para ética de la información, encontramos que solo 19% presentan estos indicadores. Ahora ya hemos tomado algunos de los indicadores, no todos, los que nos han parecido más representativos, y, por ejemplo, reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos relacionados con el acceso y uso de la información. Un 44% sí los contempla y un 56% no lo contempla. Respecto a si se conocen los conceptos básicos de la propiedad intelectual, los derechos de autor y derechos afines, si se comprenden lo que es el plagio, este es un tema muy sensible. Un 38% afirma que sí y un 56% que no. ¿Conoce el concepto de acceso abierto a la información? 44% lo incluyen parcialmente, un 6% totalmente y un 50% no lo incluyen. Respecto a los conceptos básicos relacionados con la intimidad, privacidad y protección de datos personales, solo encontramos este indicador en un 12% de los planes frente a un 88% que no los contemplan. Respecto a los distintos tipos de trabajos académicos y técnicos, al conocimiento de esta distinción, un 44% afirma conocerlo, mientras un 56% no lo hace. Y sobre los sistemas de publicación, sobre el conocimiento y uso de estos sistemas de publicación comerciales o en abierto, un 53% lo incluiría y un 47% no. Sobre si se elige el medio de publicación, difusión y el formato que mejor se adapta al producto y a la audiencia, un 37% lo contempla y un 63% no. Y sobre la firma normalizada, un 19% solamente contempla este indicador frente al 81% que no lo contempla. Bueno, vamos con las conclusiones. Voy bien, ¿no? De tiempo. Sí, muy bien. La escasa divulgación de los planes en las páginas web no es una confirmación de que los mismos no existan. Sin embargo, sugiere que o bien no existen o bien que ciertas universidades no se muestran interesadas en divulgarlos. He de reconocer que la propia Complutense no lo hace. Nosotros no... La biblioteca de nuestra universidad, la autocrítica siempre es muy sana y yo creo que es muy buena. No contempla esto... tiene cursos, pero no tiene un plan específico de formación, o al menos no lo difunde en su propia página. Por otro lado, observamos la adhesión de las universidades a la formación de competencias informáticas e informacionales de Review, y esto nos parece muy importante, porque el documento que ellos han elaborado sobre estas competencias es un documento muy completo, y creo que es muy importante que las universidades se adhieran y empiecen a trabajar. El hecho de que haya un número ya importante de bibliotecas universitarias que se hayan adherido a este programa, pues nos parece muy positivo. Verificamos entonces que las indicaciones de Review son utilizadas como referencias en un número importante de universidades. Algunas bibliotecas utilizan planes de otras como referencia, lo que supone la importancia de la divulgación de los planes. Nosotros somos defensores del acceso abierto a la información y, por supuesto, de la transparencia. Entonces, las universidades y las bibliotecas deben hacer públicos sus planes, porque no solamente benefician a la comunidad universitaria, sino también a las otras universidades que pueden tomarlas como modelo de referencia.
La ética de la información está presente en los contenidos de los planes, lo cual es ciertamente muy positivo, pero no lo está en los objetivos generales. Como ya he mencionado, la ética debe ser transversal y debe ser un punto de inicio en cualquier trabajo, y por tanto entendemos que sería importante que estuviera también en los objetivos generales. El 25% de los planes presenta indicadores para competencias informativas o informacionales, y el 19% presenta indicadores para éticas de la información. Review es mencionado por el 62% de los planes, hecho que muestra la importancia del trabajo que Review está desarrollando en este tema. Ninguno de los planes contempló todos los indicadores de ética de la información en sus contenidos. El plan de la Universidad de Jaén y el plan de la Universidad de Sevilla contemplan 7 de los 8 indicadores, siendo los que más contenidos relacionados contemplan, ¿no? Son quizás las universidades más interesantes en este sentido. Los indicadores más contemplados en los planes son: conoce y utiliza los sistemas de publicación, ya sean comerciales o en abierto; reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos relacionados con el acceso; conoce los distintos tipos de uso de la información; conoce el concepto de acceso abierto a la información. No obstante, entendemos que estos indicadores deberían estar contemplados en el 100% de los planes. El indicador 414 conoce los conceptos básicos relacionados con la intimidad, privacidad y protección de datos personales. Fue identificado solo en 2 de los planes, hecho que también llama la atención, pues notamos que además de las indicaciones de Review y de la complejidad y necesidad que es trabajar la ética de la información, el tema todavía se encuentra muy incipiente, ¿no? Poco explotado en los planes analizados. Y bueno, ya que comenzaba hablando de Sócrates, ¿no? Sobre el intelectualismo moral, quisiera terminar resaltando la relevancia de las universidades como centros de conocimiento en su tarea de preservar la ética de la información. Las tareas, la universidad debe ser muy activa, ¿no? En este sentido. Y en especial y concretamente las bibliotecas en su dimensión formadora son muy importantes, por tanto deben tener muy presentes las competencias para el uso ético de la información en sus planes de formación. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, una participación sumamente relevante respecto de la temática del seminario. Damos pie enseguida a la participación o al trabajo elaborado por el maestro Miguel Ángel Olvera Martínez y el doctor Isnardo Reduciento Ruiz. Bueno, buenos días. Quisiera agradecer a todos, a los presentes, a las instituciones organizadoras de este evento, y por permitirnos la participación y presentarles un trabajo que estamos desarrollando allá en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Básicamente, yo en este momento solamente vengo como representación de un equipo de trabajo, en el cual somos 4 personas, el que nos denominamos como la Academia de Tecnologías de la Información dentro de nuestra facultad, donde nuestro trabajo básicamente consiste en tratar de buscar utilizar las tecnologías como medio para brindar servicios, para dar solución a problemas, desarrollar proyectos e incluso hacer investigación dentro del área de las ciencias de la información. En este caso, dentro de este seminario, donde el tema principal es el uso ético de la información, pues vamos a presentar, o les vengo a presentar, un trabajo que estamos desarrollando, una idea que tenemos para desarrollar, básicamente para tratar de promover el uso ético de la información dentro de los estudiantes universitarios. Bueno, entonces vamos a comenzar. Un problema muy común del mal uso de la información que todos conocemos y que todos sabemos, pues es el plagio, ¿sí? Las personas plagian, los investigadores plagian, los estudiantes plagian, existe plagio por muchísimas partes y por distintos motivos. Obviamente el plagio pues se conoce como el hecho de tomar información de alguien más y entonces llegar y presentarla como si fuera tuya, sin dar el crédito correspondiente a la persona que desarrolló la idea original o quien hizo aquella aportación. Algo muy común que se ve dentro del ámbito académico es que los estudiantes realizan el plagio y lo hacen muy comúnmente, es una práctica muy frecuente por distintos motivos. Por ejemplo, pues les dejan tareas, les dejan proyectos y pues lo más fácil es, ¿sabes qué? Voy a internet, lo copio, pásamelo tú la tarea, pásame el proyecto. Incluso existen tesis de licenciatura o de maestría que llegan a hacer o que incurren en plagio por ciertos motivos, ¿no? Puede ser que el alumno le plagie a otro alumno, que se pase la tarea,
que algún alumno de un semestre anterior o 2 semestres anteriores le pasa la tarea o le pasa el trabajo o le pasa el resumen o le pasa el proyecto a alguien que va más atrás y entonces ahí incurre en plagio o podría ser simplemente una copia, pero es algo que no es ético ese uso de la información. Puede ser que agarren un libro y se copien todo tal y como está y no ponen la referencia correctamente, están haciendo un mal uso de la información, o simple y sencillamente van a internet, toman toda la información, la agarran y la copian y la pegan y nunca ponen la referencia y se la acreditan como si fuera de ellos. Y esto lo realizan por distintos motivos, ¿no? Principalmente uno de ellos es por desconocimiento. Por lo regular, cuando están los primeros semestres, desconocen que eso es incorrecto, que no es un uso ético de la información, el hecho de tomar información de alguien más y ponerla y presentarla como si fuera tuya. Conforme van avanzando, tienen algunos profesores que les dicen, sabes que eso está mal, tienes que enseñarte a citar, ese tipo de cuestiones, pero de todas formas lo siguen realizando por otro tipo de motivos, ¿no? Por ejemplo, el profesor en ocasiones, a pesar de que les dijo, no revisa detalladamente sus trabajos. Pues un profesor, no sé, con 60, 70 alumnos les deja un ensayo de 10 páginas a cada alumno, entonces cuando se pone a revisarlos, pues tal vez sí revisa el contenido, pero es difícil ponerte a revisar que no esté plagiando, esos 60, 70 alumnos no estén plagiando esa información. Es un trabajo cansado, que te quita tiempo y bueno, es algo complicado. Puede ser que detectes un plagio de un alumno a otro alumno, no acabas de leer una tarea y luego lees la del otro y lo detectas. Pero cuando es un alumno de 2 semestres anteriores, pues tal vez ya no te acuerdas de cómo habían entregado el reporte, el proyecto, y entonces no vas a detectar que ahí incurrió un uso que no es ético de la información. Y en ocasiones también lo hacen de manera premeditada los alumnos, ¿sí? Pues dicen, no, pues es más fácil que me pasen la tarea, o voy muy mal en la materia, no importa si me cachan que estoy plagiando, pues el beneficio puede ser mejor que el riesgo que estoy tomando, ya voy a reprobar, si me detectan que plagié, bueno, no importa, de todas formas iba a reprobar, si no me detectan ya pasé, ¿verdad? Entonces lo hacen de forma premeditada. Y en otras muchas ocasiones también porque no existen consecuencias. En ese caso, no, o sea, por repruebo, llego a reprobar, pues ya, no pasa nada, no pasa de ahí, no hay en ocasiones un castigo de que sabes que te vas o ese tipo de cuestiones, y existen en ocasiones muchos huecos legales dentro de las universidades, instituciones e incluso cuestiones penales que no está bien estipulado cómo se puede castigar este tipo de prácticas, que es un mal uso de la información, que es un uso poco ético. Y bueno, entonces lo que nosotros pensamos, bueno, sí pasa, ¿no? Si un alumno plagia durante toda su formación y en ningún momento se le detecta o no le importa, cuando se titule y cuando sale a ejercer profesionalmente, pues lo más probable es que incurra en esas prácticas nuevamente, ¿sí? Entonces, si va a un trabajo, si va a desarrollar una patente, si va a desarrollar un proyecto y lo va a presentar, pues si durante toda su licenciatura lo hizo y nunca lo detectaron, nunca tuvo consecuencias, pues lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces, pues nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, dentro de la parte de las tecnologías tenemos muchas herramientas nosotros como profesores que podemos utilizar. Unas de las que conocemos o de las que todo el mundo sabe son las plataformas de educación a distancia o los sistemas gestores del aprendizaje, ¿sí? Existen muchas plataformas que por ahí muchos deben de conocer, como por ejemplo el Moodle, el Dokeos, entre algunas otras. Algunas instituciones tienen sus propias plataformas que básicamente lo que sirven es para gestionar la enseñanza, el aprendizaje de los estudiantes. Puedes subir tus cursos ahí, tus diapositivas, dejar las tareas y los alumnos subir sus tareas, subir sus ensayos, subir sus trabajos. ¿Qué es lo importante? No, si es el punto que quisiera resaltar, que sirve para la gestión de trabajos y tareas. Entonces, si tú recibes, si dentro de tu institución utilizan algún sistema de gestión del aprendizaje, pues básicamente tú concentras tus trabajos y las tareas de los estudiantes, incluso hasta sus tesis las puedes concentrar ahí dentro del sistema, dentro de archivos digitales. Y podemos usar la tecnología para tratar de revisar esos 60, 80 trabajos y que te ayude a detectar o por lo menos buscar si existe plagio dentro de esos documentos, esos trabajos que te están enviando los alumnos. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pues existen infinidad de herramientas que son para detección de plagio. Tenemos sitios web que básicamente lo que hacen es tú subes un texto, subes un archivo y hacen un rastreo por todo internet y te dicen qué porcentaje de semejanza tiene lo que acabas de subir con alguna URL o algún sitio que está por ahí, con Wikipedia o qué sé yo. Y también tenemos programas computacionales que básicamente lo que haces es lo instalas en tu máquina, agarras un documento, lo comparas con una base de datos que tienes localmente o puedes incluso también hacer un rastreo en internet, ¿sí? Entonces, ese tipo de aplicaciones pues las tenemos, ¿sí? Y son útiles porque nos sirven para detectar plagio, para saber qué porcentaje se parece un documento con otro documento, con documentos que están en línea o con documentos de alguna base de datos. Y eso nos puede dar ventajas. Y entonces tenemos los dos, ¿no? Bueno, cada software de plagio con sus ventajas y desventajas, que existirán muchos por ahí. Tenemos esas dos herramientas tecnológicas. Pues, ¿cuál es la idea más lógica? Pues integrarlas, ¿no? O sea, la idea más lógica, ¿sabes qué? Tienes la forma de aprendizaje donde gestionas todos los trabajos, todas las tareas, incluso las tesis, y tienes herramientas que son capaces de detectarte si existe plagio dentro de tus documentos.
pues lo más lógico sería, ¿sabes qué? Júntalas, ¿sí? Si te suben 60 tareas, que el sistema lo haga automáticamente y te escanee tus documentos y trate de encontrar si existe algún documento plagiado y con quién o dónde fue, ¿sí? O de dónde sacaron esa información. Pero hay un inconveniente. A pesar de que existen muchas plataformas de aprendizaje y muchas son libres, por ejemplo la de Moodle es una de las más utilizadas, por lo regular las herramientas de detección antiplagio tienen costo. Existen los sitios web o existen los programas que sí te dejan escanear un documento, 2 documentos, quieres escanear 3, 4, págame. Quieres escanear más de 1000 palabras, págame, ¿sí? Te lo descargas en la computadora, ok, si tienes un mes de prueba, quieres usarlo más, págame. Quieres instalarlo en tu institución para escanear 1000, 2000 documentos, hay que pagar. Y eso es un problema. Tú tienes plataformas de aprendizaje que son gratuitas totalmente, que tú puedes utilizar sin pagarle a nadie, pero para utilizar las herramientas antiplagio hay que pagar. Y bueno, pues dependiendo de la institución, por ejemplo, instituciones muy grandes que tienen presupuesto, pues saben que ven y dicen, no, sí, pues el beneficio es bueno, si hay recurso, pues cómpralo o paga la licencia. Pero en algunas otras instituciones donde pues apenas si le pagan al profesor, pues no van a tener para pagar una licencia para que estén detectando plagio en las tareas de los estudiantes. Le van a decir al profesor, sabes que es tu trabajo, hazlo y ponte a chambear, ¿verdad? Entonces, pues la idea de nosotros básicamente es integrar herramientas libres de sistemas de aprendizaje con un software de detección de plagio. Y bueno, lo que queremos hacer nosotros, o lo que ya estamos trabajando, es integrar Moodle, una aplicación de sistema de gestión del aprendizaje que es libre, es código abierto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos entrar y modificar el programa, la plataforma, para modificarle y hacerle lo que nosotros queramos. Es gratuito, no hay que pagar un licenciamiento ni nada. Y además es un sistema muy probado porque es muy conocido alrededor del mundo, muchísimas instituciones lo utilizan, ¿sí? Entonces tenemos 3 parámetros que nos indican que podemos utilizarlo, que es gratuito, que podemos modificarlo y que es muy utilizado dentro de todas las instituciones, o sea que muchísimas instituciones lo avalan, que tiene calidad. Y además, pues bueno, tiene muchísimas otras cuestiones por ahí interesantes. Y bueno, pues esto que nosotros estamos proponiendo, pues no se nos ocurre a nosotros, ¿verdad? O sea, bueno, sí se nos vino la idea, pero no somos los primeros ni los únicos que se les ha ocurrido este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Moodle ya tiene plugins para que tú instales y te escaneen los documentos que tú subes, tareas, proyectos y lo que sea, y te los escanean con internet o con tu base de datos de documentos que tienes, pero hay una desventaja, también hay que pagar, por lo regular, por todos. De lo que estuvimos ahí investigando, pues dentro de Moodle tienes 13 aplicaciones o 13 plugins, de los cuales 9 hay que pagar si los quieres usar. Hay otros 2 que son gratis, no hay ningún problema, pero esos 2 sirven para escanear código, o sea, eso sirve para los de sistemas o ingeniería que se pueden programar. Hay otros 2 que tienes que los descargas gratis, pero si quieres utilizarlos hay que pagar. Sí, o sea, si te dicen, no, ¿sabes qué? Descárgalo, instálalo, pero si quieres utilizar nuestra base de datos, hay que pagar. Y solamente encontré uno que básicamente es gratis. El problema es que no es estable, lo implementaron en el 2009 ese plugin, y básicamente pues es dudoso, no sabemos qué calidad tiene para detectar plagio, porque no hay un indicador que nos diga este software es bueno para detectar plagio en tal o cierto porcentaje. Entonces pues ahí hay ciertos inconvenientes. Podríamos utilizar alguna de esas, pero tendríamos que tener dinero o arriesgarnos con esa que no sabemos si realmente funciona para detectar correctamente el plagio. Entonces, pues por ahí nos pusimos a buscar a ver si existían herramientas de detección de plagio que fueran libres, que pudiéramos utilizar, y encontramos una. Precisamente en el 2014, un chico del Politécnico, estudiante de maestría, fue, me parece que a Inglaterra, a un concurso de desarrollo de herramientas de detección antiplagio y ganó en 2014. O sea, eso nos da un indicador de que es un buen programa, o sea, ya nos da un indicio de que su programa funciona y sirve para detectar plagio, porque ganó el concurso, el primer lugar, y pues era un concurso a nivel internacional donde compitió con muchos otros desarrolladores, y eso fue apenas en el 2014. Entonces este chavo del Politécnico dejó el código abierto, dijo, ahí está en mi página, tú puedes descargarlo y puedes modificarlo si quieres. Pues esa es otra ventaja para nosotros. Y lo deja gratuito también, dice, si lo vas a utilizar para fines no lucrativos y para propósitos académicos, pues adelante, úsalo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces pues decidimos optar por él. Básicamente las herramientas que necesitamos para integrar estas dos herramientas tecnológicas, el Moodle y este software que encontramos del chico del Politécnico, pues son muy parecidas. Vendrían siendo cuestiones de Linux, Apache, MySQL, PostGrid, Python, ciertas cuestiones técnicas que nosotros como academia ya hemos trabajado.
en el desarrollo de sistemas de información para la gestión documental, hemos desarrollado algunos proyectos que básicamente sirven para gestionar información y lo hemos desarrollado con ese tipo de herramientas, lo que se le conoce como un servidor LAMP, que cuenta con todas esas herramientas. Entonces, si las dos aplicaciones necesitas herramientas similares para modificarlas, para utilizarlas, pues entonces sí podemos conjuntarlas. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Bueno, básicamente lo que estamos proponiendo es, bueno, el estudiante va a subir su documento a la plataforma, ¿sí? Usa internet, lo sube a Moodle, su documento. Entonces el documento llega y lo mandas a tu software antiplagio, que tiene que estar ahí en el mismo servidor, para que lo escaneen. ¿Con qué lo va a escanear? Con una base de datos de documentos que vamos a tener ahí mismo en Moodle. Puede ser tareas de otros estudiantes de otros semestres, de ese mismo semestre, de otros salones, tesis o todo lo que tengas ahí. Incluso el profesor puede subir documentos. Dice, ¿sabes qué? Si les dejé una tarea y esta tarea la encuentran por lo regular en Wikipedia, agarro ese texto de Wikipedia, lo meto en la base de datos y lo dejo ahí. En algún momento algún chico va a caer que plagio de Wikipedia, ¿sí? Lo compara contra la base de datos y detecta el plagio. Ese documento inmediatamente, una vez que entra a Moodle, pues se va a su base de datos y esa base de datos va creciendo, ¿sí? Entre más documentos, más tareas, más proyectos, más trabajos envíen, esa base de datos es más grande. Si encuentras a un chico que plagió de Wikipedia y luego después encuentras otro documento que plagió ese chico, pues ya sabes desde dónde viene y los vas a detectar. Y una vez que eso suceda, pues básicamente lanzaremos un reporte donde indique con qué documentos se está plagiando y en qué grado de porcentaje de plagio tiene, ¿sí? Por ejemplo, un chico que tenga 70% de plagio en un documento, ¿sabes qué? Dices, tu tarea está mal o está reprobado, entrégamela de nuevo, o se le dan las sugerencias, ¿no? Pero pues si escaneas 100, 200 documentos, pues ahí mismo te arroja el reporte, y si hay alguien que tiene un 1% de plagio, 2% de plagio, pues tal vez no le tomas interés y simplemente te concentras en el contenido de su trabajo, y a los que tienen, por ejemplo, 30, 40% de plagio, te vas más a detalle y dices, y lo revisas más a detalle, ¿no? Es una opción o una ventaja que te pueden dar estas herramientas tecnológicas, ayudarte en tu labor docente para detectar plagio. Y una vez que lo detectas, pues bueno, entonces ahora sí ya puedes ir a decir al alumno, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, ¿sí? No es correcto tu uso que estás haciendo de la información, no eres ético. O cita la fuente, porque puede ser que a lo mejor si la tengas citada, tú le revisas si tiene 60% de plagio, pero tiene las citas correctas, ok, entonces no hay problema. O cita tu fuente, o hazlo correctamente, o simple y sencillamente no estés haciendo el plagio. ¿Por qué? Porque hay herramientas que te pueden ayudar a detectarlo, ¿sí? Y si sigues con esa práctica, cuando salgas a tu desempeño profesional, en algún momento alguien lo puede detectar, ¿sí? Sí te puede detectar y entonces puede tener sus consecuencias. Y eso te ayuda a formar dentro del estudiante una cultura de que, ¿sabes qué? No voy a plagiar porque en algún momento me pueden cachar, ¿verdad? O sea, pueden darse cuenta que estoy incurriendo en una práctica de un uso no ético de la información. Básicamente, bueno, ¿qué podemos concluir aquí? Bueno, antes de concluir, me gustaría presentarles una pequeña demostración de los avances que llevamos del proyecto, bueno, de las pruebas que hemos estado haciendo. Básicamente, pues como les había mencionado, esto corre dentro de un servidor LAMP. Entonces, pues ahorita estamos haciendo apenas unas pequeñas pruebas del software. Por ejemplo, aquí tenemos nada más una interfaz web sencilla, donde utilizamos PHP y HTML y ese tipo de lenguajes de programación para detectar los documentos que hay dentro de una carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero escanear un documento, lo selecciono, le doy revisar, y entonces eso me va a ejecutar el software antiplagio. Aquí lo que tenemos hasta ahorita es que nos muestra los parámetros, algunos detalles de cómo se ejecutó el software, porque solamente estamos probando aquí que el software que desarrolló el chico lo pudiéramos ejecutar desde la web, que es lo que ya probamos que sí lo podemos hacer. Una vez que hace eso, pues básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que sí el chico, bueno, básicamente el software se corre desde terminal, ¿sí? En este caso lo podemos correr desde la web o desde terminal, lo que nos interesa es correrlo desde la web. Ejecuta una serie de instrucciones donde compara los documentos que tú tienes, el que tú seleccionaste, con una base de datos, y te arroja los resultados. Esos resultados te los arroja hasta el momento. ¿Dónde están? Aquí están. Te los arroja hasta el momento en archivos .xml que tú puedes abrir. Y revisar ciertas características. Disculpe que lo interrumpa, joven. ¿Puede usted, por favor, concluir? Sí, claro. Está muy interesante, pero sí, esto amerita, me parece que una exposición mucho más amplia, pero en otro foro. Sí, claro. Entonces aquí te da un reporte de los documentos y, por ejemplo, si detecta un plagio, pues te dice cuántas letras o cuántos cantidad de texto está plagiado y con qué documento corresponde el plagio que realizó, ¿sí? Y como conclusión, bueno, simplemente nosotros estamos estableciendo esto de usar herramientas de software libre para darle herramientas a los profesores, a las instituciones que no tienen dinero para pagar una
una licencia de un uso de software de plagio, y utilizar y conjuntar esas dos herramientas que son gratuitas y entonces ayudarnos en la detección de plagio de los estudiantes y formar valores en ellos y aligerarnos un poco la carga de trabajo también a nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Damos pie a la última presentación de esta sesión, que está a cargo de la doctora Rosa María Martínez Frieder y de la maestra Adriana Mata Puente. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí. Antes de comenzar, pues quiero agradecer a los organizadores del evento por habernos invitado a participar en este evento. Este es un trabajo colaborativo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues bueno, me toca a mí exponer estas reflexiones en torno a la ética en el desarrollo de la ciencia bibliotecológica. El objetivo de nuestra reflexión pues es hacerlo desde dos perspectivas. Por un lado, precisamente la construcción de la ciencia a partir del trabajo de los investigadores dentro de la investigación científica y pues también brevemente a partir del ejercicio profesional de los bibliotecarios o bibliotecólogos cuando están pues en las bibliotecas, ¿no? Dando respuesta a esas necesidades informativas. Bien, para iniciar, la ciencia bibliotecológica, pues como objetos de estudio se ubica en estas tres grandes ramas: empirista, relativista y la praxis, en donde estaríamos hablando que la empirista se refiere básicamente a la explicación que se da de la ciencia desde el empirismo, la relativista, que es precisamente esa interpretación de esa realidad a partir de esos trabajos de investigación, y la praxis, que implica ya también la comprensión de esa realidad. Bien, antes de avanzar quiero aclarar que voy un poquito rápido, pues también por el tiempo y para dar paso a las siguientes mesas, y pues que ya los autores de este trabajo tendremos tiempo de explicar con mayor detalle todos estos puntos en el trabajo que se va a entregar posteriormente. Bien, en la materia que nos ocupa, que es la ética y básicamente la ética en la investigación, pues aquí estaríamos hablando de tres posiciones en las cuales los investigadores pues incorporamos la ética, ¿no? Primero, pues entenderíamos como la ética en un nivel muy sencillito, como ese conjunto de ¿qué diríamos? Principios, normas, reglas que están aceptadas socialmente y que permiten pues el actuar de las personas, y que, como ya se mencionaba en alguna de las exposiciones previas, pues hacen esa distinción entre el bien y el mal, ¿no? O lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dentro del ámbito de la investigación, pues la posición epistemológica, que se refiere a ese conjunto de conocimientos que van generando los investigadores, la posición teórica, que tiene que ver con esos principios de la disciplina, y la posición metodológica, que tiene que ver con propiamente el desarrollo de la investigación siguiendo un parámetro, ¿no? Si es cuantitativo, si es cualitativo, y en conjunto con los principios teóricos y los principios epistemológicos. Esto nos da a nosotros paso a lo que es el saber científico. Este saber científico pues está integrado, ¿no? No solamente a través del, digamos, ese trabajo de investigación, ese trabajo teórico, ese trabajo de reflexión que hace el investigador, en la praxis, digamos, en esta comprensión de esos problemas sociales, pues está inmerso también esa realidad. Entonces, el investigador, al hacer todos sus trabajos de investigación, incluye todos estos principios epistemológicos, teóricos y prácticos, al observar, primero al integrar la parte teórica, pero también al integrarse a esa realidad, al observar qué es lo que pasa en el ámbito de ese contexto, ¿no?, que está analizando. En el ámbito de la investigación, pues nosotros lo hacemos a través de las diferentes técnicas. Si es una investigación cuantitativa, la encuesta, que nos permite de cierta forma acercarnos a esa realidad. Si lo estamos haciendo desde el ámbito cualitativo, pues la observación de esa realidad, las entrevistas que nos permiten acercarnos a ese contexto, que como ya veíamos también en una de las exposiciones previas, pues en esto pues permite analizar ese contexto e integrar esa teoría con esa práctica.
La ética en la investigación incluye consideramos nosotros que incluye estos 5 aspectos, que es la honestidad, el compromiso, la responsabilidad social, la originalidad y la fiabilidad. En los trabajos de investigación, pues como ya decíamos, esos principios éticos, esos principios teóricos que nosotros incorporamos al momento de que iniciamos a hacer nuestras reflexiones en torno a un determinado tema. La honestidad, cuando nosotros presentamos la confiabilidad de los resultados, garantizando los principios metodológicos que dan también fiabilidad a los resultados, la confiabilidad del trabajo del investigador al hacer uso de la información, pero también al acercarse a esa realidad y analizar su realidad, el compromiso también con la comunidad científica, el compromiso que tiene de dar respuesta, de contribuir con el cúmulo de conocimientos, con esos principios de la disciplina a través de ese trabajo de interpretación, y también esa responsabilidad social que tiene con la comunidad, ¿no? Y que todos los que hacemos investigación, pues no solamente por un lado, para el gremio de especialistas que vayamos conociendo sobre esa disciplina, que vayamos avanzando en el cúmulo de conocimientos, pero también para dar esas respuestas sociales, ¿no? Esas respuestas que demanda nuestra comunidad. ¿Cómo se construye el conocimiento desde la ética? Aquí nosotros, bueno, básicamente estamos considerando en el desarrollo de la investigación, pues las propuestas que se hacen en cuanto a los temas de investigación y todo el trabajo que incluye la investigación. Aquí nosotros algo que estamos poniendo énfasis es precisamente al uso ético de la información, y ese uso que nosotros lo validamos o damos crédito a través de las citas. Entonces, ¿cómo hacer esa parte de la validación de los resultados con ese rigor metodológico, con la citación de las fuentes, con garantizando los derechos de autor y la propiedad intelectual de quien pertenece, quien ha hecho ya esas reflexiones que nosotros nos permiten pues seguir avanzando en el estado de conocimiento? Y aquí, bueno, les decía hace un momentito, nosotros ponemos énfasis precisamente a la citación, a ese enriquecimiento del conocimiento que hacemos a partir del uso, que tendría que ver con esos principios teóricos, metodológicos y científicos. Primero, bueno, pues garantizando que el acceso a la información pues sea de fuentes confiables. Y les decía, esta reflexión en estos 2 ámbitos, como científicos o como investigadores, y como pues en nuestro ejercicio profesional, en las bibliotecas. Entonces, fuentes confiables que nosotros usamos, pero también contando con estas fuentes confiables en las bibliotecas, que sean correctas y completas en el caso de las citas en los trabajos, pero también verificar el sentido y significado de la cita por parte del autor original. Aquí reflexionábamos los autores de este trabajo de cómo luego hablan de los autores, que son esos personajes que somos todas esas personas que usamos la cita de quizás de un documento clásico, pero no nos hemos dado el tiempo de leer ese documento clásico, y entonces la cita pues se hizo en un contexto, en un trabajo. Ya sabemos, en la cuestión de la lectura, pues cada quien interpreta lo que va a interpretar en función de sus conocimientos previos, de sus experiencias, de lo que está buscando, y entonces una cita textual que nosotros la tomamos y la sacamos de contexto porque está en un determinado documento, pues es lo que se llama los autores, que están haciendo citas de citas. Y aquí también nosotros tomamos lo que es la evaluación cualitativa como base en un trabajo que me presentó el doctor José López Yepes en un coloquio de este tipo en 2003, en donde pues lo que se estaba precisamente analizando no es tanto la cantidad de las citas que existen en los trabajos, sino sobre todo la calidad de esas citas. Es decir, dice un especialista en la investigación cualitativa, no dar la respuesta del qué, sino el cómo se usan los trabajos en esas citas. Y aquí pues lo que el doctor López Yepes decía en ese momento es las citas, presentan un panorama de la corriente epistemológica, del desarrollo del conocimiento, ¿no?, que se está usando, pero también esas referencias o posiciones al final no usadas, esas referencias que ponemos nosotros al final en las bibliografías, pero que luego a veces nos damos cuenta en los trabajos de que este autor lo leyó, pero si el tema no tiene nada que ver con el desarrollo del tema. También habla de las citas innecesarias en relación a veces notas aclaratorias,
dedicatorias, a veces agradecimientos o autocitas también, en el caso de las autocitas sin justificar, ¿no?, la relación que tiene con ese trabajo. Entonces, pues también verificar ese, como les estaba diciendo, el uso de las citas, pero también el cómo y la relación que tiene con ese trabajo y pues la posición en cuanto al contenido de la cita que se está relacionando en el trabajo. Algunas limitaciones que encontramos nosotros, que reflexionamos en relación a la citación, pues es la autocita, que pues existen así como dos posiciones encontradas, ¿no? Por un lado, y que bueno, pues el ámbito académico de cierta forma no lo exige, no de manera directa, pero pues sí de manera indirecta, el que el autor se autocite sus propios trabajos, y por otro lado esas otras corrientes en cuanto a garantizar la confiabilidad de la investigación, que pues sí, es algo que tú has dicho, pues ya tú lo sabes, entonces no tiene caso de citarlo. También, bueno, las limitaciones en cuanto al idioma, si tenemos el desarrollo de la ciencia que se está, digamos, los avances en algún idioma que nosotros no dominamos, pues de aquí a que esperemos la traducción y luego también la calidad en las traducciones. También la especialización, que algunas veces pues no nos adentramos a leer algunos trabajos que no logramos entender, ¿no?, la amplitud o el sentido que el autor está dando a esos trabajos. Soy yo, ¿verdad? Es para que se despierten. Ya casi termino, perdón, casi termino. Entonces, y no voy a mover las manos, lo prometo. La especialización en cuanto a las, bueno, la especialización del tema de los trabajos desarrollados, que quizás no estamos preparados para ese, digamos que en ese momento igual no lo leímos con toda la amplitud que merecía el documento y que quizás hagamos una interpretación errónea. También el acceso a fuentes físicas en una biblioteca, que pues a veces no lo podemos acceder a los documentos, y la cantidad de información en internet y las redes sociales, que esto nos lleva al ruido y al silencio. Cuando hay ruido, cuando hay mucha información y no es útil al solicitante, y el silencio, pues cuando por ahí están los documentos importantes que nosotros necesitamos, pero por la cantidad de información no podemos acceder. Y bueno, ya casi para finalizar, en relación a el ámbito profesional, pues digamos que nuestro ejercicio profesional, pues los códigos de ética nos dan esas pautas del comportamiento que debemos de tener al ejercer nuestra profesión. Aquí tomamos nosotros como ejemplo el Código de Ética de la IFLA, en donde establece básicamente 6 principios, y que bueno, esto tiene que ver con nuestro quehacer, con nuestra cotidianidad. Por un lado, esa responsabilidad social que tenemos para garantizar el libre acceso a la información, el acceso a todas las personas. Por otro lado, también, bueno, propiamente el derecho, digamos, individual de cada persona de consultar los documentos que necesite, lo que la persona quiera, con la finalidad que esta persona tenga sin nosotros incidir en ello. Y bueno, por último, pero lo más importante, pues en cuanto a nuestro ejercicio profesional, que tiene que ver con organización y recuperación de información. Finalmente, como consideración, ya para cerrar esta exposición, el papel de la ética contribuye a la construcción del conocimiento, creando, innovando, ampliando y modificando aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos que definen los resultados de la investigación y las aportaciones a la disciplina bibliotecológica, y que nosotros desde estos dos ámbitos, el profesional, vamos a garantizar para que todas las personas puedan hacer este uso ético de la información, y sobre todo desde el ámbito de la investigación también, pues nosotros garantizar que nuestras investigaciones cumplen con ese uso ético de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, Tom, considerando que iniciamos 12 minutos tarde, me parece que estamos cumpliendo con los tiempos que nos marca el programa. En todo caso, pediría su anuencia para abrir unas preguntas, no más de 5 minutos. En consecuencia, serían breves y concisas, tanto de una parte como de otra, ya que, pues como pudimos escuchar, las intervenciones son muy interesantes y con toda certeza algunos de ustedes y quienes nos siguen a distancia podrían tener alguna pregunta. Así que abrimos solo a 3 preguntas, por favor. Sí, Juan Carlos. Felicidades al plantel
que de alguna manera nos estás ofreciendo una herramienta gratis y complementaria. En España, creo recordar que solo hay 2 universidades que tienen sistema antiplagio, con lo cual, en grupos de trabajo como los míos, de 100 o 102 alumnos por 2, más el resto de alumnos, es imposible que tú hagas este tipo de cosas. Yo tengo una práctica específica de este tema. Tienen que definir 5 conceptos de la materia, pero no pueden copiar, y está especificado que no se puede copiar. Yo hago una búsqueda en Google y entre el 40 y el 50% copian, aunque les digo, no me importa que la definición sea mala, ¿cierto? ¿Qué hacen otros países? Fundamentalmente Estados Unidos, la mayoría de las universidades tienen este tipo de programas, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Ya hay muchos grupos de alumnos que están comprando el mismo programa para saber cómo replicar cuando les persigan. ¿Sí? ¿Qué solución propongo? Así muy rápido, como decía Roberto, en la Universidad Complutense, en mi facultad, en Ciencias de la Información, aquellos alumnos que deciden hacer el trabajo fin de grado, hay en la página web una carta que ellos firman comprometiéndose a no copiar el trabajo, porque tú no puedes revisar constantemente, pero el profesor al menos tiene un documento firmado por el alumno en el que él se ha comprometido a no copiar el trabajo. De verdad, felicidades por ese trabajo que estáis haciendo. A ver si me lo pasáis, el código. Ya sé que lo tenéis ahí. Muchas gracias, Roberto. Todos lo queremos. Sí, Brenda. Gracias. Pues yo también los felicito, muy interesantes cada una de sus exposiciones. Y mi pregunta va en general para la mesa. Sus comentarios giraron en torno al ámbito académico. ¿Qué tanto se hace para que todo lo que acaban de comentar, los alumnos estén sensibilizados en cuanto a la importancia del uso y manejo de la información de manera ética? Voy a contestar muy brevemente. Por lo que yo he podido comprobar en esta investigación, en las bibliotecas universitarias hay programas de formación para este tipo de cosas y también en algunas asignaturas concretas de las titulaciones, por ejemplo en metodología de la investigación o en fuentes de información, pues se les informa a los alumnos sobre cuáles son los problemas que acarrea cierto tipo de actitudes, pero en cualquier caso yo entiendo que esto no es una tarea solo de la biblioteca o solo sino de todos. El tema, me voy a permitir, ya que estoy en uso de la palabra, el tema del software es necesario, pero a mi entender es la policía. Es decir, nosotros somos buenos o malos no porque esté la policía, sino porque nuestros padres nos han educado. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿quién es el padre y la madre? La universidad. La universidad tiene que educar para esto. Y entonces tiene que educar y tiene que tomárselo mucho más en serio de lo que se lo está tomando. Entonces, las bibliotecas podemos hacer algo, algunas asignaturas podemos hacer algo, pero en la universidad el tema es serio, el tema es grave. Entonces, solucionarlo con un software a mí personalmente no me parece. Sí que me parece una herramienta muy útil y confieso que yo también la utilizo, pero creo que no es la solución. Gracias. Sí, bueno, nuestra idea obviamente no es solucionar el problema del plagio con un software, ¿verdad? Sino simplemente proporcionar una herramienta por si detectas a un alumno, pues decirle, sabes que estás plagiando y formarlo y decirle, citas bien y ese tipo de cosas, porque estamos totalmente de acuerdo. O sea, tienen que salir formados, tienen que salir con cierta ética de saber que si lo hacen está mal. Y nuestra idea es por lo menos decirle, sabes que si lo haces está mal y sabes que en algún momento alguien te puede detectar que plagiaste. Sí, o sea, no es que queramos solucionar el problema del software, del plagio, no, simple y sencillamente queremos usarlo como una herramienta que nos ayude en la formación de los profesionales. Y es de gran ayuda. Bien, pregunto, ¿hay alguna cuestión respecto de los colegas que nos siguen por streaming? De no ser así, entonces damos las gracias a nuestros ponentes, a ustedes por su asistencia y les pido un aplauso para ellos.